Gracias a Dios por lo que Dios nos ha estado hablando en este mes de septiembre. Somos su iglesia. Somos su iglesia. Somos la iglesia de Dios. Dios nos está hablando y qué importante es saber, tener la convicción, tener la visión, tener el propósito de que somos su iglesia y que quiénes somos y qué estamos haciendo aquí en esta tierra, en esta vida, en este tiempo, en este año, en septiembre del 2024. Somos el pueblo de Dios, somos su familia, somos la familia de Dios. Así que todos los creyentes somos parte de la iglesia, somos parte de la familia de Dios. Todos los creyentes, si tú dices yo soy un creyente, yo he nacido de nuevo, he aceptado a Jesús, entonces eres parte de la familia de Dios. Si no lo has hecho, pues hoy puedes tomar la decisión y decir, sí, yo quiero ser parte de la familia de Dios, aunque seas mexicano, pero vas a ser parte de la familia de Dios, ¿verdad? Con mayor razón que seamos mexicanos. Entonces, somos llamados a ser parte de su cuerpo, somos llamados a extender su reino, somos llamados a la obra de Dios, a la obra que Jesús tiene, y tú y yo somos parte de ello. Tú tienes la convicción que eres parte de la familia de Dios, eres parte de su iglesia, tienes esa convicción. Qué bueno. Es muy importante tener la convicción, tener la revelación. Fíjate, va más allá de un mero conocimiento mental o de una información mental, pero debe de haber una convicción, una revelación en tu corazón y en mi corazón. Tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cómo fue que Pedro recibió la revelación del Espíritu? De que Jesús era la roca, la base, la piedra angular. Y Jesús le dijo, y tú vas a ser parte de esta edificación, vas a ser parte de esta iglesia. Tú vas a ser parte de este cuerpo. Entonces, Él la recibió, la revelación, y tú y yo necesitamos recibir igualmente la revelación del Espíritu Santo, saber que somos parte de la construcción de la novia de Jesús. Más allá de ser algo religioso, es ser parte de la novia de Jesús, esa novia que está esperando que venga el novio para recogernos. Dos animados, ok, pero 3, 4, 5, pero qué interesante, ¿verdad? Somos llamados, tú y yo somos llamados. Ahora, lo glorioso es que respondemos al llamado, que respondemos a ese llamado y estamos respondiendo a ese llamado. Entonces, ya como estamos viendo, como estamos identificando, estamos viviendo tiempo de gracia. Estamos viviendo en el tiempo de gracia. La semana pasada nos dieron una cátedra, ¿verdad? De qué es, cuál es todo el proceso, el plan de 7,000 años. Ahora vamos a identificar dónde estamos. Ya nos hablaba Álvaro, dónde estamos situados, dónde estamos tú y yo. Estamos en ese plano de la gracia, estamos en el tiempo, en la temporada de la gracia. En la temporada de la gracia. ¿Por qué? Porque si viviéramos en otro tiempo, ya estuviéramos en otra nación, en otro lugar, pero estamos en esta temporada, es el tiempo de la gracia. Y yo quiero leer una parte de la escritura que está en Romanos. Vamos a leer varios versículos, Romanos 6, y voy a usar la nueva traducción viviente. Romanos 6, vamos a leer Romanos 6. Hay varias cosas aquí muy importantes que necesitamos identificar. Quiero leer todo este pasaje y después vamos a analizar. Romanos 6.
Y vamos a ver desde el verso 6, del verso 6 en adelante. Estamos ahí. Dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y voy a hacer una pausa. Estamos hablando de que nosotros antiguamente estábamos esclavos del pecado. Tú y yo estábamos esclavos del pecado. ¿Quién ya está libre del pecado? De la naturaleza de pecado. Ok, dice aquí: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, nuestra antigua naturaleza, fue crucificado con Cristo. Ya fue crucificado con Cristo. Fuimos liberados del poder del pecado. Ya no, el pecado ya no nos controla, ya no nos ata, ya no nos controla. Ya fuimos liberados. ¿Te acuerdas que en este día 15 celebramos la independencia de México, celebramos la libertad que fue libre de la esclavitud, ¿cierto? Está siendo libre de la esclavitud nuestra nación desde esa época. Y bueno, esto es en lo natural, pero en lo espiritual nosotros fuimos liberados del poder del pecado. Ya no estamos siendo atados y esclavos del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Hay algo ahí que tenemos que identificar. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Entonces tú y yo fuimos liberados del poder del pecado. Ya no tiene poder el pecado sobre de ti. Entonces es algo que tú y yo tenemos que celebrar, tenemos que tener la convicción y la revelación que ya no estamos atados a esa naturaleza antigua, a esa naturaleza que nos tenía atados. Antes sí estábamos esclavos y pecado nos dominaba, pero ahora ya no te domina. Ahora tú tienes una vida en Cristo, tú tienes un poder dado de Dios para gobernar sobre tu vida, para gobernar y desechar el pecado, resistir al pecado, resistir todo aquello que quiera volverte atrás. Ahora, entonces, dado que nosotros ya morimos con Cristo, también viviremos con Él. Esto es una esperanza, esto es una visión que tenemos que tomar, tenemos que tener una visión. ¿Vamos a vivir con Cristo por la eternidad? Tenemos esa visión, necesitamos recibir esa visión de que vamos a vivir con Él por la eternidad. Vamos a estar en su presencia, vamos a estar con Él, vamos a vivir con Dios en la eternidad. Entonces, ¿qué será algo de gozo, de gloria, el saber eso? Dice el verso 11, acompáñame: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Considerarnos vivos todos los días, considerarnos vivos para Dios. ¿Estamos viviendo así? Necesitamos vivir así. No permitan, verso 12, que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Claro que hay tentaciones, claro que viene el enemigo a querernos jalar, pero no caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Nuestra función es entregarnos a Dios, nuestro asunto, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo,
porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Esto es la libertad de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos da libertad. Vivimos en esa libertad. Tú ya tienes esa libertad y tienes esa libertad para rechazar el pecado, para rechazar lo malo, para rechazar lo que no es correcto y para caminar, decidiendo caminar en lo que es correcto, en la que es la justicia de Dios, en lo que es de acuerdo a lo que Dios nos da. Entonces, es algo que yo tengo que definir hacia dónde quiero ir, hacia dónde vamos, cuál es nuestra esperanza, cuál es nuestra visión, hacia dónde vamos, hacia la presencia de Dios, hacia disfrutar de una vida libre de pecado. Hemos sido liberados. Yo no sé si tenemos esa convicción. Yo soy libre, ya no estoy esclavo, ya no me controla, pero tengo esa libertad y lo puedo hacer. Puedo caminar en obediencia a Dios, puedo caminar en hacer la justicia de Dios, en caminar correctamente. Eso tenemos libertad, todos tenemos ese dado de Dios. Tengo que tener esa revelación, tengo que llevar a cabo esa función. Y hay una expresión. Como parte de la iglesia, como siendo parte de la iglesia, tenemos que funcionar extendiendo el reino de Dios. Como parte de la iglesia tenemos que extender el reino de Dios. ¿Para qué estamos aquí? Para extender su reino, para hacer su voluntad, para que lo que Dios quiere hacer, tú y yo somos parte de esto, somos parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Hay un destino y una dirección que Dios da a su iglesia para poder ejecutar la obra de Dios, para hacer la obra de Dios. Pero más allá de lo que tenemos que hacer, ¿quiénes somos tú y yo? ¿Quiénes somos? Somos esa iglesia, somos ese pueblo de Dios, esa familia de Dios que está llevando a cabo un propósito de Dios, un propósito de Dios. Entonces, que veamos el peso de gloria que tenemos en nuestro andar. El propósito de Dios ya está soplado sobre de ti. El propósito de Dios está soplado sobre de ti. Dios ha soplado sobre nosotros, ha puesto sobre nosotros ese propósito. Tengo que tener esa revelación. ¿Qué tanto nos preocupa lo que va a pasar? ¿Hay algo que te preocupa de lo que va a pasar? ¿De lo que va a suceder? No nos atoramos tanto en las cosas ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Porque estamos sin tener claridad en la visión que Dios nos ha dado de ir hacia su presencia, caminar hacia su presencia, caminar y llegar a estar con Él y disfrutar con Él. ¿Cuánto disfrutamos de estar con Dios? ¿Cuánto disfrutamos de mantenernos en esa comunión con Dios? ¿Cuánto estamos disfrutando de mantener nuestro tiempo con Dios? Nuestro tiempo en su palabra, nuestro tiempo en comunión, nuestro tiempo en adoración. ¿Cuántas veces estamos en este tiempo adorando y decimos ya le dio otra vuelta y otra vuelta, ya cantó otra vez la misma y otra vez y estamos en espera y estamos, bueno, ya mejor ya me voy a hacer otras cosas? Estamos atorados sin disfrutar la presencia de Dios. Sabes que como iglesia tenemos que añorar, tenemos que anhelar la presencia de Dios, tenemos que buscarle cada día, y cuando venimos aquí como familia de Dios, tenemos que disfrutar la presencia de Dios.
Cuando estás en tu casa tienes que disfrutar la presencia de Dios. Cuando estás en tu trabajo tienes que disfrutar la presencia de Dios. Necesitamos disfrutar de la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es el plan que Dios tiene y el propósito que Dios tiene para que tú y yo seamos mexicanos? Me pregunto a mí mismo, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos ha constituido mexicanos? ¿Por qué Dios te ha hecho un hijo de Él, parte de su iglesia, y estamos aquí en México? Y estás aquí en México. ¿Cuál es el privilegio que tenemos de extender su reino en donde estamos, en donde estás, en donde estemos? Ahí tenemos el privilegio de extender su reino. ¿Cuál es la revelación? Tengo que tener una revelación. Mira, vamos a leer Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y el verso 12. ¿Listo? Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra entre el alma y el espíritu y entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y Él es a quien rendimos cuentas. La palabra de Dios es la que va a traer a nuestra vida una revelación. Va a traer revelación de qué es lo que Dios quiere. Va a traer a nuestro corazón. Fíjate cómo habla ahí. Habla de que penetra la palabra. ¿Cómo va a penetrar la palabra de Dios a mi vida? No puede penetrar si yo no me expongo a la palabra. Eso no va a venir a la fuerza. Dios no viene a la fuerza a meternos la palabra. Tú y yo tenemos que acercarnos a la palabra, acercarnos a su palabra para que pueda venir y pueda penetrar y pueda entrar hasta mi corazón, hasta lo más profundo, más allá de mis pensamientos. Yo leo la palabra y entiendo alguna información, pero no es para llenar mi mente de información, es para llenar mi corazón con su presencia, con la revelación, el mensaje que Dios quiere hablar a mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar? ¿Qué mensaje me está dando? ¿Qué mensaje está dando Dios a su iglesia? ¿Qué mensaje está dando Dios a nosotros en este tiempo? ¿Qué mensaje es el que está Dios hablando? ¿Está Dios soplando sobre nosotros? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué mensaje es lo que Dios me está dando, me está diciendo? Me está dando una dirección. Dios quiere darnos dirección. Dios quiere darnos alimentos y alimentarnos. La libertad de la gracia de Dios no es nada más para librarnos del pecado, sino para darnos una dirección en nuestra vida. Lo que Dios quiere es revelarnos su perfecta voluntad. No nada más librarte del pecado. Ya nos libró del pecado, ya nos hizo libres del pecado, ya somos libres, pero vamos a cumplir un propósito. Recordamos que hay un tiempo, estamos en un tiempo, el tiempo de la gracia, y ese tiempo de la gracia se va a terminar y va a ser levantada su iglesia y va a ser levantado la revelación de su palabra, va a ser levantada. Ahora estamos en ese tiempo de gracia en donde somos libres del pecado. Sí, gracias a Dios somos libres del pecado, pero somos libres para recibir el mensaje de Dios. Podemos entrar a la presencia de Dios, podemos adorarle, podemos recibir dirección a través de su palabra. Su palabra viene y nos va a dar entendimiento, nos va a dar un entendimiento más allá de entender aquí en la mente, es entender con el corazón. Mi corazón debe de ser entendido. Mi espíritu, mi corazón tiene que recibir la revelación. ¿Quién es Dios?
que soy libre del pecado. Ya no estoy atado al pecado. Tengo el entendimiento en mi corazón, y comprendo. Sí, mi mente va a ser utilizada, pero necesita ir más allá. ¿Qué es lo que Dios está hablando a su iglesia? ¿Qué es lo que Dios está hablando? Dios está hablando en toda la tierra lo mismo. El Espíritu Santo está hablando en todo lugar. Si estamos atentos a lo que Dios quiere hablar, a lo que Dios está diciendo a su iglesia, vamos a identificar el mismo mensaje de Dios en todo lugar. Pero gracias a Dios que estamos aquí. Todo el que tiene oídos para oír, que oiga, dice la palabra. El que tiene oídos para oír, que oiga, y no solamente que oiga y ahí se quede con ellos, sino es para que nos dé una dirección. Dios está dando entendimiento al corazón, está dando revelación de identidad de quiénes somos y de qué tenemos que hacer. Nos está dando un propósito. ¿Qué vamos a hacer con eso que recibimos de Dios? Recibimos de Dios que Él nos ama, tenemos que compartirlo. Esa revelación, ¿para qué es? Para darme dirección a dónde debo de ir, con quién mira, una sola dirección que Dios te dé. Ve y habla con esa persona. Ve, invita a esa persona. Ve y háblale del amor de Dios. Ve y lo que tú has recibido ha sido perdonado. Entonces háblale del perdón. Ha sido sanado. Ve y háblale de la sanidad. Necesitamos ser portadores, transmisores del reino de Dios. Somos esos portadores. Así que tú y yo estamos con ese propósito de extender su reino. Extender su reino. Hemos sido liberados. Ahí nos dice, liberados por la gracia. Liberados por la gracia. La gracia de Dios nos ha dado libertad. La gracia de Dios nos ha dado la revelación de quién es Dios. La revelación hacia dónde voy a ir. No tenemos que atorarnos tanto, mira, en cuestiones teológicas. Ya es importante, sí, saber aspectos teológicos, pero eso no es la base. Podemos estar transmitiendo cuestiones teológicas, asuntos teológicos, argumentos teológicos, pero ahí se queda, eso se queda ahí, en ese ambiente. Tiene que trascender hasta dónde, hasta los corazones. Tiene que penetrar, la palabra de Dios tiene que penetrar hasta lo más profundo del corazón, hasta lo profundo, y discernir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Discernir si yo tengo intenciones incorrectas, si yo tengo pensamientos incorrectos. Dice que la palabra corta. La palabra trae revelación y corta lo que está mal, lo que no debe de estar ahí en mis pensamientos. Si no está trayendo un cambio de mi forma de pensar, si no está trayendo un cambio en mi forma de actuar, en mi comportamiento, entonces no está siendo revelada la palabra en mí, en lo profundo de mi corazón. Y Dios lo que está trayendo es una profundidad, una revelación profunda en el corazón para saber qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo de hacer. Más allá de un aspecto teológico, es una experiencia profunda de vida espiritual. Y esto es lo que Dios está haciendo, lo que Dios está trayendo a nuestras vidas. ¿Qué entendimiento? Tener entendimiento de hacia dónde voy en mi vida, qué estoy haciendo, por qué hago lo que hago. Necesito estar preguntando a Dios. Aprendimos este miércoles a hacerle preguntas a Dios. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Cuál es el propósito? Necesito tener ese entendimiento de Dios. Quiero identificar esto. Hay un entendimiento humano, natural, genuino, un entendimiento, un razonamiento humano, pero el entendimiento de Dios es otra cosa, es tener la luz de Dios en mi interior, la luz de la verdad. Ese es el entendimiento de Dios.
un entendimiento que me va a traer edificación, que eso es lo que, como yo puedo edificar la iglesia, como yo puedo ser parte de la edificación. Por ahí suena. Ok. Entonces, ¿qué es lo que Dios está hablando a la iglesia en México? ¿Qué es lo que Dios está hablando en este tiempo? Como parte de su iglesia necesitamos compartir, necesitamos hablar, necesitamos externar, necesitamos extender el reino de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo es la mejor manera que tú y yo podemos compartir y extender el reino de Dios? Viviendo de acuerdo a la palabra. Si yo empiezo a vivir lo que Dios dice, verdaderamente empiezo a vivir lo que Dios está diciendo, lo empiezo a vivir, entonces lo estás compartiendo con tu vida misma. No necesitamos dar estudios teológicos, tenemos que extenderlo viviendo lo que Dios te está mostrando, qué Dios te muestra, qué Dios te habla, qué Dios te dice que hagas o que no hagas. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios me dice que haga o que no haga? Si yo empiezo a vivir de acuerdo a ello, entonces voy a poder caminar extendiendo el reino de Dios. Cada vez que tú adoras en espíritu y en verdad, estás extendiendo el reino. Cada vez que nos reunimos aquí, mira, para adorar, como familia de Dios, como congregación, nos reunimos para adorar a Dios, estamos extendiendo el reino de Dios. Tú dices, pero pues ¿a dónde? Pues, si estamos sentados en el mismo lugar y paraditos aquí. Espiritualmente estamos extendiendo el reino de Dios. Tú a lo mejor esa es la visión que necesitamos tener, más allá de una vista humana, pero la visión está pasando en el espíritu, están habiendo movimientos espirituales, porque un adorador en espíritu y en verdad está adorando con todo su corazón, y 2 y 3 y 4 y 100, pues qué bendición. Pero tenemos que tener identificado, tener la convicción y una revelación, es que lo que tú y yo podemos hacer es declarar que Jesús es el Rey en un lugar, está siendo un instrumento de extensión del reino, extendiendo el reino de Dios. Si piensas que te van a criticar, un honesto, te van a criticar y nos van a juzgar y se van a burlar. ¿Te preocupa? ¿Te preocupa lo que diga la gente? ¿Te preocupa lo que diga Dios? Lo que piense Dios, que diga Dios, ese es, yo ando buscando ese adorador en espíritu y en verdad, esos adoradores que están ahí adorando a Dios con todo su corazón. Vamos a adorarle, no fingido, no una costumbre, pero sí tenemos que hacerlo con una revelación de a quién estamos adorando y qué es lo que estamos haciendo. Estamos extendiendo el reino de Dios, llevando a cabo. A lo mejor algunos por ahí van a necesitar ayuda y que tú les ores por ellos y que tú te acerques a ellos y ores por ellos y les des una palabra de ánimo, les digas Dios te ama. Sí, les des un abrazo. Mucha gente se puede acercar, otros a lo mejor se burlan, otros a lo mejor te critican, pero ¿qué es la diferencia cuando tú tienes la revelación? El mensaje que Dios quiere que hagas. Y eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es una dirección que recibimos de Dios. Es una dirección que está para su pueblo, para su iglesia, para el pueblo de Dios. Así que, bueno, seamos obedientes. Cuando Dios nos da una dirección, tenemos que obedecer. Y eso es lo que vamos a hacer. Esa es una de las varias actividades que haremos este mes de octubre, este siguiente mes de octubre. Ok. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios nos da? Es la intención que tiene el corazón de Dios. El propósito que Dios nos da a nosotros como personas, como sus hijos, es
la intención de Dios para su pueblo, la intención de Dios para su iglesia. Dios tiene una intención. ¿Para qué nos hizo su iglesia? ¿Para qué somos parte de su iglesia? Ya dijimos, ¿verdad? La visión es que somos parte de su iglesia, de su pueblo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué tú y yo somos parte de su iglesia? Para adornar esta ciudad, para adornar esta congregación. Mira, se ven muy bonitos todos desde aquí. Bien, yo veo colores mexicanos aquí. ¿Sí? Estamos poniéndole sabor a este mundo, estamos poniéndole sabor aquí a esta ciudad, a esta congregación. Tu vida le pone sabor, le pone un toque especial. ¿Por qué? Porque todos somos parte de su iglesia. Ninguno podemos quedar fuera, decir, no, los que están allá en aquella esquina, no, están fuera, no está. Ok. Somos parte de la iglesia, el edificio de Dios. ¿Para qué? Con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Extender su reino, llevar su mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Dios para esta ciudad? ¿Cuál es el mensaje de Dios? Dios te ama. Dios te ama, Irapuato, Dios te ama, México, Dios te ama, México, ¿qué dice? Para que México viva. ¿Por qué? Porque México necesita vida, pero vida de Dios. Ya hemos vivido como hemos podido, ¿verdad? Como mexicanos hemos hecho lo que, a ver qué podemos hacer, y unos no podemos hacer nada y otros más o menos algo, pero bueno, pero no hemos podido resolver la vida de México, ¿sí o no? Ok, ahora, pero si Jesús viene al corazón de México, ¿qué va a pasar? México va a vivir, México va. Ahora, los que acepten a Jesús, los que se encuentren con Jesús, los que empiecen a caminar con Jesús como tú y como yo, bueno, vamos a ser parte de esa vida de Dios que Dios le da a esta nación. No importa dónde estés, tú dices, no, pues yo soy el único cristiano en mi colonia, no hay nadie, en mi familia no hay nadie más que yo. Pues es lo que Dios quiere para extender su reino, que tú estés ahí, que tú te levantes confiado en Dios, tengas la revelación de que eres un hijo de Dios y que estás extendiendo el reino, estás cumpliendo con llevar el mensaje de amor de Dios, llevar el mensaje, llevar la palabra, llevar la edificación, enseñar a otros, compartir a otros. Esto es lo que Dios está necesitando de mí y de ti. Pero ¿qué es lo que podemos hacer desde este momento, en este día, en este lugar? ¿Qué podemos hacer aquí para bendecir nuestra nación, para extender el reino de Dios? Vamos empezando a orar, ¿te parece? Dios nos ha dado la bendición de poder extender su reino, donde quiera que estemos.